Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos una bienvenida cariñosa en la distancia a todos los que están al otro lado de la pantalla, como cada día martes, acompañando nuestro ciclo de conversatorios que son en tiempos de pandemia. Surgen como una iniciativa de trabajo, de organización, de resistencia, de lucha dentro de la Confederación de Trabajadores del Cobre en este contexto que nos tocó vivir de aislamiento, distanciamiento físico, que ha sido tremendamente complejo. Pero indudablemente, lo hemos dicho en cada uno de nuestros programas, la dificultad mayor tuvo que ver precisamente con la incapacidad de un gobierno del Estado de Chile de hacerse cargo de una crisis que derivó finalmente en una tremenda crisis de carácter económico y social, dado que fue un Estado absolutamente poco protector, con incapacidad de colocar al centro a las personas y fundamentalmente trabajó con una agenda pro empresarial. Sin embargo, han transcurrido los meses y hoy día vemos con mayor ilusión, con mayor diversidad en el panorama, en el horizonte cercano, con mayor colorido, porque estamos a puertas de un hecho histórico en nuestro país que tiene que ver precisamente con ser capaces de construir una nueva alternativa con una nueva constitución. Por eso creemos que es posible pensar en un futuro que, si bien tiene muchísimas dificultades, lo cual lo vamos a conversar evidentemente, pero tiene un horizonte que se ve más positivo porque estamos en la posibilidad de hacernos cargo de nuestros destinos en la construcción de una nueva constitución. Falta poquitito para el 25 de octubre, lo decimos cada martes. No se olvide, recomiéndole al compañero, a la compañera, al vecino, a la vecina, a la familia, son 2 votos. Uno para votar apruebo nueva constitución y el segundo para votar la modalidad democrática que es convención constitucional. Así es que orientar y estar permanentemente diciéndole a nuestros compañeros, vecinos y amigos que es tan importante hacernos cargo y participar, que es la primera etapa, y luego viene la segunda etapa, que es llenar de contenido la nueva constitución. Y estamos precisamente en esta idea de este conversatorio, que si ustedes ven el tema, es tremendamente importante. Es un tema que no está precisamente en la contingencia, pero es fundamental, porque precisamente avanzar hacia la soberanía alimentaria es precisamente ser capaces de ser independientes como pueblo, de ser capaces de generar un nuevo modelo de desarrollo. Y para eso, en el marco de este conversatorio de nueva constitución, tenemos tres tremendos invitados. Está hoy día Manuel Ahumada Letelier, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, Gloria, gracias. Bueno, con mucho trabajo sabemos que están, porque efectivamente hoy día son momentos importantes y significativos en la discusión de nuestro país, en la acción de nuestro país, además con un país que vemos que está empezando a movilizarse en una dinámica. Estamos además a puertas de que ya el próximo domingo se cumple el primer aniversario del levantamiento popular, del 18 de octubre, de esta tremenda movilización a la cual fuimos parte y además compartimos el sentido profundo de la recuperación de la dignidad para Chile. Y está con nosotras una luchadora de muchos años. Ella es presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, pero además es una mujer que históricamente ha estado levantando las banderas de la independencia alimentaria, de la soberanía, de la participación popular, ha estado en distintos momentos de la historia de Chile y nos parece que es una mujer que tiene un aporte que hacer en la discusión no solo de este tema, sino que en la discusión del tipo de país que queremos construir. El abrazo en la distancia en Chiloé, Francisca Rodríguez, presidenta de ANAMURI. ¿Cómo estás, Pancha? Muchas gracias. Aquí de las Tierras del Sur, un gran abrazo para todos ustedes y muchas gracias por esta invitación tan importante. Muchas gracias, muchas gracias. Y también está con nosotros José Campuzano. Él es ingeniero civil en minas, consultor en desarrollo sustentable, un hombre que ha estado en distintos temas durante su desarrollo profesional, parte en Valparaíso, además siendo dirigente estudiantil de los años 80, fue parte de quienes constituyeron una alternativa en las universidades con participación, con convicción, con valentía y con coraje, que era difícil en esos años, y luego lo vimos desarrollándose en el ámbito profesional, ocupando espacios de toma de decisiones muy relevantes, pero sin perder jamás la conexión de lo que significa ser un profesional comprometido con las causas populares, con las luchas populares del pueblo chileno. Bienvenido, José Campuzano. Hola, gracias Gloria y un saludo a los compañeros de la Confederación, a Manuel y a la compañera Francisca, mítica dirigente de las mujeres campesinas
Es un honor para estar aquí junto con ustedes para poder hablar de este tema tan interesante que es la soberanía alimentaria. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, José, por darse este tiempo, este espacio. Bueno, y por supuesto les decimos a nuestros auditores oyentes, todavía no hemos encontrado la palabra exacta, ya que están al otro lado de la pantalla, que como siempre pueden enviar saludos, hagan las preguntas, podemos aprender. Este es un espacio además de capacitación y formación que no reemplaza el trabajo en la asamblea sindical, obviamente, pero que en estos tiempos complejos es un apoyo y es una posibilidad de aprender y formarnos para cumplir el rol en el sindicato, en la organización. Vamos a partir con este contexto hacia la soberanía alimentaria en la voz de Manuel Ahumada, el presidente de la Confederación de los Trabajadores del Cobre. Sí, gracias Gloria. Bueno, para nosotros es importantísimo primero poder compartir en estos espacios más públicos, ¿no? Un poco compartir con nuestros amigos organizacionales. O sea, comentarles de que, bueno, José Campuzano es un colaborador siempre de la organización, sobre todo desde sus conocimientos técnicos, también participación en distintos temas. Él se especializa en temas mineros, pero también tiene harto conocimiento a propósito de su historia de vida, también con lo que fue en su entonces la reforma agraria, la Panchita, además de transformarse en amiga, bueno, somos amigos organizacionales, po. Y a muchos les puede parecer en un principio, cuando conversábamos, y siempre comento esta anécdota, siempre me recuerdo una vez las Anamuri que me invitaron a un congreso de ella a justamente discutir esta contradicción que se produce respecto a la minería, sabiendo de que la minería económicamente es súper importante desde siempre, pero también se contradice un poco con lo que es el campo, y nos preguntaban en ese congreso, bueno, ¿cuál era la minería sustentable? Si es que existía la minería sustentable. Y al final se van generando lazos por la sinceridad que abordamos las temáticas los trabajadores, y en ese congreso le decíamos que no existe minería sustentable. La única minería sustentable es que si es que efectivamente Chile como Estado o como sociedad toma en sus manos sus recursos naturales. Y eso podría permitir una explotación de los recursos de manera racional, cuidando todo el entorno. Entonces, por eso abogamos, y uno de nuestros objetivos estratégicos es la renacionalización del cobre y los recursos naturales más estratégicos para el país. Entonces uno puede decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver con la soberanía alimentaria, que es el tema que nos trae? Y es un tema no menor, y que tiene que ver, y lo hemos señalado en programas anteriores, o sea, la importancia del cómo nos han arrebatado a sangre y fuego la soberanía popular, o sea, o este proyecto a propósito de los 50 años de la Unidad Popular, este proyecto que principalmente buscaba retomar ese poder para el pueblo, y esta soberanía popular, del cómo se decía en aquel entonces, se decía, o sea, de que seamos los trabajadores o el pueblo dueños de nuestro destino, tiene que ver con eso, el cómo empoderamos. Y justamente estamos, como tú bien lo señalabas, Gloria, estamos a 12 días de este puntapié y de este proceso que se inicia, un proceso constituyente donde nos podemos permitir, y va a depender mucho de la claridad del pueblo, de que podamos efectivamente construir una carta fundamental que nos pueda poner los marcos de una democracia, de poder distribuir el poder, que el poder hacia el pueblo no solamente se ve en las urnas, sino que necesitamos mayor participación, y cuáles van a ser las reglas del juego para poder de alguna manera distribuir ese poder que está concentrado en unos pocos, tanto el poder político como el poder económico, y no se distribuye efectivamente a quienes generamos la riqueza, que somos los trabajadores. Y dentro de eso, está conceptos como una de las cosas que nosotros empujamos, que es la soberanía económica de nuestro país,
Y dicho sea de paso, aprovecho de también pasar el dato de que el próximo programa, ya muy cerquita del proceso del ir a las urnas a votar a prueba y convención constitucional, también vamos a estar aportando un tema no menor, central, que tiene que ver con el modelo de desarrollo, y ahí tenemos algunos invitados también, amigos de la organización, que tienen bastante desarrollado bastante desarrollo en aquello, y que nos podamos de alguna manera delinear esto. Y este tema, lo que es la soberanía alimentaria, tiene que ver mucho con una cuestión esencial, porque la alimentación, que tiene que ver con nuestros alimentos, el cómo se exporta, el cómo este modelo ha transformado todo en negocio, incluso no importándole la salud, no importando la salud de quienes nos alimentamos con esos alimentos, no importando la soberanía de dónde provienen esos alimentos, no importando el cómo genéticamente van transformando y adulterando esos alimentos, el cómo no se permite también, incluso a propósito de esta voracidad económica, no se permite que de alguna manera haya un desarrollo económico también de quienes trabajan produciendo el alimento, y lo podemos ver en cuestiones prácticas. O sea, una de las cosas que nosotros vemos y siempre hemos reclamado, aparte de que la minería, por ejemplo, no deja nada, sabemos que en la minería una de las cuestiones fundamentales es la alimentación, por ejemplo, de los trabajadores. Y estamos viendo, por ejemplo, el cómo nos alimentan a los trabajadores, que requerimos una cantidad de calorías no menor por la propia labor minera, pero resulta de que la alimentación de los trabajadores mineros es prácticamente artificial, y nos instalan estas cosas del cook and shell, cuando perfectamente la minería podría hacer alianzas con los pequeños agricultores de los territorios en las zonas mineras para poder entregar, primero, dinamizar la economía en los territorios, en lo que es el tema de la alimentación, y además, por ejemplo, entregar alimentación sana y saludable a los trabajadores. Recordemos que hace 50 años atrás había un tema, y se nos instaló, por ejemplo, este tema del litro de leche para los niños, entendiendo de poder, porque había mala nutrición, había una mala nutrición para los niños. Bueno, hoy día hay una muy mala alimentación, entonces los proyectos se siguen replicando, y en ese sentido los trabajadores, compañeros nuestros, camaradas de clase del campo, son esenciales, y pensar de que los trabajadores o las organizaciones sindicales solo estamos para un tema asistencialista, en este programa queremos demostrar que no, que los trabajadores y las organizaciones sindicales, con una concepción de clase, trabajamos y tenemos propuestas y proyectos país, y este tema de la soberanía alimentaria es una cuestión fundamental para el desarrollo y buena salud, y también económico para nuestro país. Así que más que eso, dejarle el espacio a nuestros invitados para que de alguna manera nos vayan explicando qué significa este concepto tan importante, y que tenemos que asumirlo los trabajadores en su conjunto. Muchísimas gracias, Manuel, con esta introducción que nos ha hecho de lo importante que es para los trabajadores y trabajadoras abordar este tipo de temas y aprender. Es un tema que en términos generales, Francisca, es relativamente nuevo, digamos, recién empieza con mucha fuerza en el primer foro que se produce paralelo en la FAO el año 96, y aparece esta consigna que señala alimentos para todos y no beneficios para unos pocos, y además genera la idea de que es la sociedad civil, las organizaciones populares las que deben ser capaces de tomar el control de esta posibilidad de alimentos para todos y no lucrar con ello finalmente. Está con nosotros, como les decíamos, Francisca Rodríguez. Ella preside la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas Anamuri. Nos va a relatar un poco una reflexión respecto de ello, pero también sería interesante, Pancha, que tú contaras un poquitito qué es Anamuri y cómo surge, porque lo vemos en muchos foros, hay mucha opinión, siempre están ustedes muy activas, y nos gustaría que nuestros compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras conocieran de esta tremenda organización que hoy día tú diriges. Bueno, muchas gracias. La verdad que hay tantas cosas que decir, porque
aun cuando hemos estado y hoy día este espacio, esta posibilidad que tenemos, que es tan agobiadora, pero tan importante porque estamos dando una batalla por vencer la tecnología, ¿no? Para que no la tecnología no nos vaya venciendo a nosotros y de repente nos tiene un poco tirados, porque creo que nunca habíamos estado tan dinámica desde el punto de vista de las comunicaciones, abordando temas que son tan trascendentales, tan importantes. Y no somos una isla, no estamos en una isla, entonces las mujeres del campo hoy día también están tecnológicamente comunicadas. Bueno, ANAMURI es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, tiene 22 años de existencia, 23 vamos caminando, y reúne la diversidad de mujeres del mundo rural y de los pueblos originarios. Creo que una de las cosas importantes que tuvo ANAMURI en su nacimiento fue que no fue una organización aislada desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista internacional. Y eso fue la gran fortaleza, porque Chile ha sido un país muy aislado. La cordillera de los Andes nos aísla, y por lo tanto nos cuesta ver los procesos que están más allá de la cordillera y en la lucha de los pueblos. Y como durante todos estos años quisieron hacernos creer que éramos los mejores, los jaguares de América Latina, ¿no? Este país que había vencido lo que había significado esos terribles años de dictadura fascista, para pasar a ocupar, dijéramos, los primeros lugares desde el punto de vista de la economía en América Latina. Bueno, nosotras no estuvimos en esa, porque estábamos y nacimos junto a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que es la CLOC. Somos parte y somos fundadoras de la Vía Campesina, que es nuestro paraguas mundial, ¿no? Y la Vía Campesina no es una unión, no una federación, es un reto desde los campesinos que nos propusimos desde el 93 construir una vía alternativa al modelo neoliberal. Ese es el sentido que tiene la Vía Campesina. En América Latina, después de este largo caminar, que nos abrió camino, dijéramos, lo que fue la campaña de resistencia indígena, campesino y negro popular para los 500 años, donde nos planteamos el reto de descubrirnos en nuestra resistencia, descubrirnos en nuestra identidad, descubrirnos en nuestras luchas. Creo que eso ha sido, te digo, fundamental para todo esto. O sea, para mí es muy importante que sepan, por ejemplo, este proceso nuevo, porque fue nuevo, fue inédito desde el punto de vista de construir un movimiento que se articula a través del mundo, utilizando mecanismos, te digo, hoy día más modernos, en ese tiempo no los teníamos, pero sin embargo, logrando un pensamiento claro de lucha contra el sistema capitalista, ¿no? Que nos unimos en América Latina bajo 3 condiciones. Somos un movimiento antiimperialista, anticapitalista, antipatriarcal y de profunda solidaridad con los pueblos que luchan por su liberación y particularmente con Cuba. Eso define el carácter de la ANAMURI y por lo tanto nosotras no venimos hoy día planteando el tema de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria lo plantea la Vía Campesina cuando se hace la primera cumbre mundial de alimentación, cuando había más de 800 millones de hambrientos en el mundo, 600.000 de ellos radicados en América Latina. Y cuando todos los intereses económicos, las grandes empresas y los gobiernos subordinados a las grandes empresas buscaban un camino porque se estaba convirtiendo el alimento en un negocio. Y de ahí que nosotros nos paramos y dijimos, aquí no puede haber seguridad alimentaria si no hay soberanía alimentaria. Y soberanía alimentaria implica no solamente el derecho a producir, eso en un primer momento fue planteado, el derecho que nos asiste a los campesinos y campesinas a producir, a mantenernos en el campo, ¿no? Pero a medida que se va desarrollando este planteamiento, que a mi juicio es un planteamiento revolucionario de los últimos años, de las últimas décadas. Hace 24 años que fue planteado con fuerza al interior de la FAO, con todos los gobiernos, con todos los presidentes ahí planteados, ¿no? Entonces, plantearnos este reto tan grande, el defender, dijéramos, el derecho a producir, nos lleva a un segundo paso que no es el derecho que tenemos los campesinos y campesinas a producir, es el derecho de los pueblos a una alimentación como corresponde, sana, adecuada culturalmente, producida en forma limpia, ¿no? ¿Cómo garantizamos la vida y la salud? Pero uno tendría que volver más atrás, porque si bien es cierto, Vía Campesina lo plantea, en el propio planteamiento, en el corazón del gobierno popular
del proyecto político popular, la soberanía alimentaria estaba establecida. Allende le daba una importancia, pero grandísima. Y la reforma agraria se centró en eso, en una batalla por producir los alimentos que el pueblo necesitaba para acabar con la desnutrición, con la mortalidad infantil. Allende decía que era necesario tener un pueblo bien alimentado, físicamente bien alimentado y mentalmente bien fortalecido. Creo que esa era una visión de un país que se desarrolla y por lo tanto él tenía planteamiento en todo el ámbito de la agricultura. Eso era la esencia de la reforma agraria y eso es lo que recupera en alguna medida nuestro planteamiento de soberanía alimentaria. Cuando lo planteamos nosotros, y digo nosotros, cuando lo planteó la Vía Campesina, frente a la cumbre que se venía, señalamos, estamos determinados a crear una economía rural basada en el respeto a nosotros mismos y a la tierra y sobre la base de la soberanía alimentaria y de un comercio justo. Porque muchos han querido decir que todo este boom económico es producto de las políticas de Allende. Allende nunca lo miró desde ese punto de vista, lo vio desde un comercio justo, lo vio de la solidaridad y la hermandad entre los pueblos. No todos podemos producir lo que requerimos como alimento, pero aquí estaban garantizados los 14 cultivos básicos, que era la base de la alimentación de este pueblo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de soberanía alimentaria, estamos hablando de los derechos que nos asisten. Y los derechos que nos asisten es a la tierra, a tener los recursos que se requieren para producir los alimentos, que es tierra, que es agua, y que estos cumplan con su bien social, ¿no? Con su bien común. Pero también, en alguna medida, tanto los campesinos como los pueblos originarios, somos guardianes de los territorios, somos defensores del medio ambiente, somos respetuosos de la naturaleza. Y eso también es parte del buen vivir de los pueblos. Por eso que nosotros decimos que la soberanía alimentaria que hoy día se plantea, y nos alegra mucho, pasaron muchos años, éramos como Toribio náufrago, nosotras solas, hablando de estas mujeres locas que se quedaron en el pasado, nos decían, frente a lo que significaba defender este derecho a la alimentación y la responsabilidad de los estados para garantizar la alimentación. Esto va amarrado con la reforma agraria, va amarrado con lo que significó a la segunda cumbre nosotros lanzar la campaña por la defensa de la semilla, porque desde la semilla parte, ahí está la cadena alimentaria, de ahí parte. Y por lo tanto las empresas se habían apoderado de los sistemas alimentarios y se habían apoderado de las semillas nuestras, pero también se apoderaban de los territorios y se han apoderado del agua, se han apoderado de nuestra conciencia, se han apoderado de nuestros conocimientos y de la capacidad de poder compartir estos conocimientos con la ciudad. Entonces, si uno mira lo que estamos planteando dentro de la reforma, dentro de la soberanía alimentaria, es una propuesta política de profundo significado para la humanidad, para los pueblos, para las personas, para el desarrollo futuro de las generaciones que vienen. Entonces, en ese sentido, el que se haya convertido hoy día en una demanda del pueblo no es una consigna. Y por eso que la reforma, la soberanía alimentaria está llamada a llenarla de contenido. Al principio fue un concepto, la planteamos como un gran concepto, pero al andar nosotros dijimos, será un concepto que lo manejará la sociedad en su conjunto, pero para las campesinas y los campesinos es un principio, y los principios se sostienen, se defienden y no se negocian. Frente a eso hemos tenido gobiernos sordos, no han logrado entender, incluso lamentablemente, hasta los partidos políticos y todo el entorno político no se ha dado cuenta de los cambios profundos que se han producido. Es como mirar hoy día, por ejemplo, qué es lo que pasa en nuestro territorio, cómo opera la agricultura campesina, cómo los campesinos están encadenados a las grandes empresas transnacionales y cómo estamos produciendo principalmente alimentos para otros sectores, para otros países y no para el propio. Y eso quedó al descubierto ahora con la pandemia. Hoy día estamos frente a una crisis alimentaria. No tenemos los alimentos que el pueblo necesita. Nosotros presentamos al gobierno un plan de emergencia de siembra, cuando no habían poroto, cuando no había lenteja, cuando se paraban las ollas comunes, cuando el pueblo empezó nuevamente a recuperar sistemas alimentarios o formas de consumir, ¿no? Porque aquí quien sufre de hambre, quien sufre de pobreza es el pueblo. Los ricos no tienen problema de alimentación. Es más,
ellos están comiendo hoy día lo que antes comíamos los pobres, porque lo que comíamos los pobres era una alimentación sana, era una alimentación culturalmente adecuada a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, incluso a nuestra espiritualidad. Hoy día esa comida que antes comíamos nosotros le dieron el carácter de gourmet y está en las grandes mesas, y por lo tanto el pueblo prohibido de poder acceder a esa alimentación que los campesinos podemos producir y podemos abastecer este país. Nosotros queremos garantizar la alimentación de este país, no queremos que se siga produciendo, dijéramos, para las grandes empresas transnacionales, porque esa ganancia que se hace a costa del trabajo de los campesinos, del trabajo no solamente de los campesinos, sino que de los sectores populares, que son los que concurren al trabajo de cosecha o a los packing, se quede toda esa ganancia grande que se amasa con los bajos salarios, no, con la precariedad en el empleo y con los altos precios en el consumo, se quedan afuera del país y no retornan. Entonces, cuando estamos hablando de soberanía alimentaria, hablamos de soberanía nacional, hablamos de cuál soberano es nuestro pueblo, cuán soberanos somos cada uno de nosotros para poder decidir cómo nos alimentamos, de qué nos alimentamos y qué queremos para el futuro. Bueno, ha sido una tremenda ilustración con una proyección, porque efectivamente tú hablabas de que la soberanía alimentaria está llamada a llenarlo de contenidos. Hoy día nosotros vemos especialmente la gente más joven que tienen conciencia de este concepto, pero que sigue todavía siendo una consigna. Hay que llenarla de contenidos y vincularla con que la soberanía alimentaria es una soberanía del pueblo finalmente, porque es la posibilidad de hacerse cargo de algo tan fundamental que es alimentar, nutrir y mantener al pueblo de manera sana. Bueno, tremenda experiencia que nos contaba Pancho, y ahora vamos a complementar en una reflexión que va a hacer José Campuzano, tal como lo decía Manuel al principio, es un colaborador nuestro de la Confederación. La verdad es que como organización nos sentimos muy contentos y orgullosos de tener varios colaboradores que son compañeros que desde sus ámbitos profesionales entienden la importancia del rol del mundo del trabajo, de la clase trabajadora, y nos aportan con conocimiento, con contenidos que son relevantes. Y eso ha sido una dinámica que es muy interesante porque finalmente se hace una síntesis y donde efectivamente este es un tema de clase, no son por un lado unos y otros, sino que es la clase la que se organiza y la que levanta conocimiento y contenido. José Campuzano, su experticia va por el lado de la minería fundamentalmente, pero también el desarrollo sustentable. Y en esto él ha estado trabajando fuertemente este concepto de la soberanía alimentaria. Bienvenido, José. Gracias, Glorita. Gracias, Gloria. Bueno, a uno se le paran los pelos escuchando tanto contenido y conocimiento, ¿no? Es interesante mucho. Me venía a la memoria aspectos porque hay que entender hay que entender en profundidad, digamos, que lo que el pueblo vive, lo que la sociedad vive, lo que las personas viven en un país determinado. Uno de los elementos centrales y elementales, digamos, naturalmente, es su alimentación. Por lo tanto, es un vértice, digamos, muy contundente de la vida, digamos, del crecimiento, desarrollo de las sociedades y del ser humano. De algunos años atrás hubo una evaluación muy importante en relación a cuál había sido la experiencia y ¿cómo se llama? Y el desarrollo de una relación comercial entre Estados Unidos y México, ¿no? A propósito de los 20 años del Tratado de Libre Comercio. Entonces, uno de los aspectos que surgían de los estudios que se realizaban, digamos, primero es que había aumentado de una manera muy significativa la alimentación que se llama la comida chatarra, que a muchos en algunos momentos de la vida nos gusta, digamos, que esto de las hamburguesas, de las papas fritas, que se un montón de otras cosas. Y en esos estudios se establecía de que el porcentaje de enfermedades relacionadas con la obesidad ¿cómo se llama? Habían aumentado en la misma proporción que habían ingresado a la economía mexicana una infinidad enorme, digamos, de
empresas que vendían y elaboraban esta comida, la comida chatarra. Entonces aumentó la obesidad, aumentó la diabetes, aumentó los problemas al corazón, aumentó montones de enfermedades ¿cómo se llama?, que se generaban a propósito de la alimentación. Ahora, el estudio también derivaba, naturalmente, en que los medicamentos que se utilizaban para curar estas enfermedades también venían de empresas norteamericanas, digamos, que entraban, digamos, a México por la vía de las farmacéuticas. Entonces, por lo tanto, y resulta que después cuando tú cruzas de quién es la propiedad de las empresas, digamos, que venden la comida y las que venden los medicamentos, son los mismos dueños. Entonces, al final, lo que sucedía, digamos, y con esto quiero... esto es tragicómico, digamos, pero en definitiva nos da una dimensión de que el problema de la alimentación naturalmente se transforma en una reivindicación, y debe ser una reivindicación de los pueblos en función, digamos, de poder cumplir con las expectativas de su desarrollo sano, digamos, en definitiva. Y debe ser una tarea que deben asumir toda la sociedad. Esto, tal como lo plantea la compañera Francisca, ¿cómo se llama? Hay una labor central, fundamental, de conocimiento, de tradición, de historia, digamos, que la tienen los campesinos, pero también la gente de la ciudad debe impregnarse de este concepto, porque en definitiva tiene que lograr incorporar a su quehacer cotidiano, digamos, la necesidad de una alimentación sana. Por lo tanto, en este momento, entonces, el movimiento campesino es señero, digamos, en plantear un vértice fundamental para el desarrollo de la sociedad toda, el campo y la ciudad. Entonces, Francisca hacía justamente hacía una reflexión relacionada con el tema de la seguridad alimentaria que fue planteada por organismos ONG, organizaciones no gubernamentales y gobiernos, naturalmente muchos de ellos asociados a las grandes transnacionales de la producción agroindustrial. Entonces, la soberanía alimentaria se contrapone a este concepto de la seguridad alimentaria. Al final del día, la seguridad alimentaria se incorpora al concepto de la soberanía alimentaria, pero desde otra perspectiva, distinta como ellos la planteaban. Pero, ¿qué es lo que son? Por ejemplo, la seguridad alimentaria no distingue la procedencia de los alimentos, no distingue las condiciones de producción, cómo se producen, tampoco distingue las condiciones de distribución, cómo llegan cómo llegan al hombre, al ser humano, cómo llegan estos alimentos. Se produce, en el concepto de la seguridad alimentaria, se producen estos alimentos bajo condiciones de explotación, se destruye el medio ambiente con los agroquímicos y montones de otros procedimientos, digamos, y los residuos de los procesos agroindustriales que van a las cuencas de agua, que sale al mar, etc. Y además funcionan con apoyo de subsidio a los grandes negocios. Normalmente los estados subsidian a estos agroindustriales en función de que produzcan. Entonces, el concepto de soberanía alimentaria entonces viene a cambiar naturalmente el eje de lo que significa esto, y tiene como principal objetivo, o entre sus principales objetivos, combatir el hambre, la pobreza, garantizando la alimentación para todos y todas, desde una perspectiva sana, como ya lo explicaba nuestra compañera Pancha. ¿Qué es lo que acentúa la soberanía alimentaria? La producción ecológica, la distribución adecuada, el consumo ecológico. Promueve y garantiza también la justicia socioeconómica, ¿cómo se llama? Los sistemas de alimentos locales, estamos hablando de la producción local, y la seguridad entonces alimentaria de que efectivamente el pueblo alcanza a tener entonces alimentos adecuados, pero además, ¿cómo se llama? Alimentos sanos, digamos, en definitiva. Eso es la soberanía alimentaria a grosso modo, ¿no? Ahora, la soberanía alimentaria tiene 6 principios básicos, los vamos a enumerar, creo que me alcanza el tiempo, digamos. Primero se enfoca en el alimento para el pueblo, que es lo más importante, ¿no? Plantea el derecho a una alimentación suficiente, saludable, culturalmente apropiada para todos los individuos, para todos los pueblos y las comunidades, incluidos, y esto es muy importante,
a aquellos que, a los sectores del pueblo que sufren hambre, que no tienen trabajo, o que viven en zonas de conflicto, o que son marginados de las políticas de alimentación, digamos, desde el Estado, desde, que son marginados también de la agricultura, de la ganadería, de la pesquería. Rechaza la propuesta de que el alimento es solo una pieza mercantilizable, que es solo una mercancía, ¿cómo se llama? Que es funcional al modelo agrointernacional, al negocio agrointernacional. Entonces, otro valor ¿cómo se llama? Que tiene, otro principio que tiene, es que valora a quienes proveen alimento. O sea, la soberanía alimentaria entonces respeta el derecho de los hombres y las mujeres campesinos y agricultores, familiares, los pastores, los artesanos, los de la pesca tradicional, los habitantes de los bosques, los pueblos indígenas principalmente, trabajadores de la agricultura y la pesca, quienes cultivan, crían, digamos, estas plantas, alimentos y, ¿cómo se llama?, peces, qué sé yo, animales en función, digamos, de la alimentación sana. Y cuidan también, ¿cómo se llama?, su entorno en función de donde deben producirse. Otro de los principios es que promueve, decíamos, los sistemas locales de alimentación. Las regiones tienen sus especificidades, tienen sus culturas culinarias ancestrales y que se han ido desarrollando en el tiempo. Por lo tanto, también la soberanía alimentaria incorpora entonces el concepto del cuidado de los sistemas locales de alimentación. También otro elemento muy importante es que empodera localmente a las comunidades y las hace más respetables naturalmente para toda la sociedad, digamos. Y eso es un elemento ¿cómo se llama?, que escapa naturalmente a toda la concepción neoliberal que hoy día existe con respecto a todo lo que significa la producción de alimentos. Otro de los principios desarrolla conocimiento y capacidades propias de los productores de alimentos y sus organizaciones. Por lo tanto, fomenta también la formación, el estudio y la capacitación, promueve los sistemas de investigación apropiados para respaldar lo que ellos buscan en función de poder desarrollar sus habilidades y también las capacidades, digamos, que pueden para producir el alimento en buenos volúmenes y en buena calidad. También rechaza, asimismo, también tecnologías que socavan y amenazan o contaminan los recursos. Y también los saberes propios, ¿no?, y la ingeniería genética, que también atenta, digamos, contra esa posibilidad de poder desarrollar alimentos en buenas condiciones y sanos para la población. Y por último, otro de los principios, y con esto termino esta parte, trabaja, si es que me alcanza el tiempo, podría hablar de otras cosas, pero en este caso el último principio es que trabaja con la naturaleza. La soberanía alimentaria utiliza la contribución esencial que la naturaleza brinda a través de diversos métodos de producción y cosechas agroecológicas, lo que permite entonces maximizar las contribuciones de los ecosistemas que existen, sobre todo en nuestro país, son muy importantes y han sido muy afectados. Por lo tanto, la soberanía también alimentaria plantea la recuperación del territorio en función de estos sistemas, estos ecosistemas que ¿cómo se llama?, que han existido, recuperación de los bosques naturales, la recuperación de la tierra que ha sido degradada, lo que significa la sequía, que se aumenta y ¿cómo se llama?, y avanza sobre terrenos agrícolas. Todos esos elementos deben ser parte necesaria de este concepto. Por lo tanto, por eso es tan importante de que la sociedad toda, el campo y la ciudad, se apropie del concepto de soberanía alimentaria, porque debe transformarse, sus contenidos deben transformarse en elementos esenciales de lo que debería ser nuestra nueva constitución, que estamos tan cerca en este minuto de poder alcanzar y por la cual tenemos que jugarnos, digamos, esencialmente en los próximos días. Ya nos recordaba Manuel, digamos, que nos queda tan poco para este plebiscito. Así que, por lo tanto, no podemos dejar bajo ninguna circunstancia de considerar dentro de las reivindicaciones que tiene el pueblo,
dentro de los sueños que tiene que plasmar en esta nueva constitución, el concepto de soberanía alimentaria debe ser uno de los principales, porque al final del día es como si fuese también, y necesariamente lo es, un derecho humano fundamental para que el desarrollo de la sociedad completa y de todos sus integrantes pueda ser a la altura de sus sueños y de sus requerimientos. Eso quería agregar, y tenemos, parece, otras rondas, ¿no, Glorita? Sí, ¿Cierto? Un sí, par más, así que podemos agregar otras cosas. sí, Bueno. sí, sí, sí. Bueno, José decía, finalmente es un derecho humano fundamental la soberanía alimentaria. Estamos recibiendo algunos saludos, la gente señala que está muy, muy interesada con lo que estamos viendo, que efectivamente son temas que son no solo novedosos, sino que son fundamentales, que son relevantes para un proyecto de desarrollo como el que estamos esperando que se produzca a propósito de la nueva constitución. Sergio Silva Holguín nos escribe y dice lo siguiente: saludos compañeros. Se sabe por siempre que en la minería y en especial en la estatal, la alimentación para el contratista y subcontratista es mala, repetitiva, no equilibrada. Y además hay un tema que no es menor, la discriminación de parte de los trabajadores del estatal en relación a los trabajadores contratistas, siendo que es esta fuerza trabajadora la que lleva todo el peso de los trabajos con largas jornadas diarias. Saludos, buen tema, yo apruebo. También nos están saludando desde México. José hacía una referencia, digamos, a la relación entre México y Estados Unidos, ¿no? El Seminario Multidisciplinario de Alimentación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de San Lorenzo Tezonco, nos escribió mandándonos saludos. Manuel, cuando Vía Campesina lanza este principio de soberanía alimentaria, como nos contaba Pancha, aparece ahí este concepto que es alimentos para todos y no beneficios para unos pocos. Finalmente estamos hablando de un modelo de desarrollo, una concepción ideológica. ¿Cómo vinculas tú este alimentos para todos y no beneficios para unos pocos para el cambio que Chile necesita? Sí, mira, es un poco, y lo interesante ya llevamos veintitantos programas y nos hemos paseado por distintos temas bien mayores que se ven desde el punto de vista como que es de la gran política, de la macropolítica, pero al final vamos llegando a la misma síntesis y la síntesis que de alguna manera se ha reflejado también a partir de la rebelión popular del 18 de octubre, que este domingo recordemos que se cumple un año desde que los chilenos despertamos y abrimos los ojos y no se trata de un estallido por ahí, decían, no, ojo, que se viene un estallido 2.0, no, el problema que tienen hoy día quienes aglutinan las riquezas, quienes concentran la riqueza y el poder, es que este pueblo no se ha vuelto a dormir y sigue más despierto que nunca. Entonces, y la idea es que no cerremos los ojos, pero esto va generando una síntesis y que tiene que ver con con el modelo económico, político y social que se nos ha instalado y que lo han instalado a sangre y fuego y lo han instalado bombardeándonos en la televisión con esta cultura individualista y no colectiva, y vamos dando cuenta que el pueblo va conociendo que todas las soluciones nuestras pasan por lo social, pasan por lo colaborativo, pasan por la mancomunión, pasan por que los trabajadores nos organicemos para que podamos efectivamente generar negociaciones. Si no nos organizamos los trabajadores, nunca el capital nos va a regalar nada, sino que tenemos que hacerlo a través de la lucha y a través de la organización. Pasa porque pongamos en el centro al ser humano como especie y obviamente parte de una cadena de nuestro entorno y combatir este modelo y cambiar este modelo de acumulación de riqueza de unos pocos. O sea, parece casi salido cuando vamos constatando por los distintos temas que nos hemos paseado y hemos revisado, y hoy día ponemos este tema de la soberanía alimentaria. Parece casi de salfate esta cuestión conspirativa y que no es menor, y aquí lo van constatando los compañeros, o sea, cómo la mala alimentación se colude con
con las farmacias para poder seguir generando negocios a través de la enfermedad de los pueblos. Entonces es una cuestión, y eso es ¿por qué? Porque tenemos un modelo donde ponen en el centro la acumulación de la riqueza, se nos acusa a veces a los sectores de los trabajadores de que no, que cuando planteamos la renacionalización del cobre queremos expropiar. Pero lo que hemos estado dando cuenta que a nosotros durante toda nuestra vida laboral nos han estado expropiando la riqueza que nosotros generamos. Si lo que hace el capital es apoderarse del valor que genera el trabajo. Y además, como ellos necesitan seguir acumulando riqueza y seguir creciendo, empiezan a meterse en cuestiones esenciales. Y eso es lo que está generando el choque hoy día. O sea, no les interesa si es que se muere el pueblo, si es que se enferma el pueblo, no le interesa si arrasamos con la naturaleza. O sea, aquí estamos dando cuenta de que el tema alimentario, el tema que uno puede decir, bueno, la agroindustria, como decía José, es una cuestión, por ejemplo, nos enseñan en el colegio, sí, pues esos son recursos renovables, pero van a ser renovables siempre y cuando no tengamos esta voracidad de este modelo capitalista que, o sea, al final terminan, o sea, el problema de desertificación que tenemos en Chile hoy día, del cómo nosotros vamos viendo, el cómo se nos va corriendo el desierto hacia el centro, tiene que ver con eso, la sobreexplotación y cómo vamos haciendo pedazos nuestro ecosistema, nuestras posibilidades de economía, nuestras posibilidades de sustentabilidad y también de sustentabilidad de nosotros como especie. O sea, cuando tenemos, por ejemplo, ahí en el sector de Quillota, la Ligua, la cantidad de paltos que es para poder tener ese negocio, y en conjunto con la minería, cómo se apropian del agua, una cuestión tan esencial para la vida, y de alguna manera van destruyendo, incluso con esta agroindustria voraz que se instala, van también transformando, tal cual como la minería, van transformando zonas en zonas de sacrificio. Entonces este modelo mundial lo que hace nos tiene sometidos, por ejemplo, Latinoamérica como, no sé, pues, los que extraemos la materia prima y nos van empobreciendo nuestros ecosistemas, nos van empobreciendo como pueblo y de alguna manera no rompemos estas cadenas de poder, generar un equilibrio y poniendo en el centro la vida, el buen vivir que decía Francisca, cómo los trabajadores lo único que queremos es vivir mejor y vivir de nuestro trabajo, pero vivir en comunidad, y hemos logrado entender que al final en esa comunidad, cuando hacemos sociedad, se nos ha instalado mucho el concepto social, y yo creo que no hace sentido. Volvemos a recuperar la palabra pueblo, volvemos a recuperar la palabra dignidad. Empezamos a generar síntesis y empezamos a generar esos conceptos y a darle profundidad. Se instala este tema del concepto de soberanía alimentaria, y bien lo decía Francisca, no es una consigna, se empiezan a asumir como principio. La palabra dignidad se empiezan a asumir como principio. La palabra soberanía se empieza a asumir como principio. La palabra democracia real se empieza a asumir como de principio. Nuestros derechos fundamentales a poder vender a poder vivir de nuestra fuerza de trabajo a través de la organización se empiezan a instalar como principio y no pueden ser transables. Y eso es lo que nos estamos jugando a partir del 25 de octubre, de tener participación, de instalar estas propuestas, de poder construir una sociedad distinta, de poder construir sociedad, si no nos han dejado construir sociedad, no nos han dejado construir comunidad. Cuando vemos que los trabajadores se organizan para poder mejorar un poco sus condiciones, poder negociar a punta de práctica antisindical, nos desorganizan. A punta del individualismo, a punta del individualismo. Nos han instalado esta cultura de que porque yo gano unas luquitas más que el otro, yo me siento superior. Yo me siento superior. De que no veo el conjunto, nos vemos el cómo defender incluso a veces nuestra propia dignidad como trabajadores que hemos ido logrando.
Entonces, y esas son las culturas que se están rompiendo. Y ese es el temor hoy día que tienen estos pocos personajes que manejan estos hilos, porque efectivamente a partir del 18 de octubre del año pasado, este pueblo se rebeló. Y se rebeló con propuestas. Y se rebeló porque llevamos más de 40 años discutiendo y viendo cómo reaccionan y cómo nos van empobreciendo. Desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista de nuestro desarrollo económico, desde el punto de vista de nuestro desarrollo del conocimiento, que tiene que ver con el tema de educación, desde el punto de vista de la salud. Entonces al final vamos haciendo síntesis. Lo que pasa con los alimentos es exactamente lo que pasa con el cobre, es exactamente lo que pasa con el litio, es exactamente lo que pasa con la salud, es exactamente lo que pasa con la educación, que es negocio y acumulación de riquezas para unos pocos. Y eso en desmedro de nosotros como especie, como humanidad. Muchas gracias, Manuel. Ahí estaba Manuel Ahumada con esta reflexión a propósito de alimento para todos y no beneficios para unos pocos, que surge precisamente cuando se empieza a formar este concepto a través de Vía Campesina de la soberanía alimentaria. Pancha nos decía que la soberanía alimentaria está llamada a llenarla de contenidos, que es un principio, un concepto que hay que defenderlo, que finalmente se está resistiendo con ello, porque ella misma nos contaba que hace algunos años cuando se forma Anamuri, muchas las veían a ellas y las criticaban por decir que eran temas del pasado, que estaban pegadas, que eran casi como gente que estaba absolutamente fuera de contexto. Sin embargo, en el marco de lo que ha ido ocurriendo, la pandemia, lo que tú misma señalabas, hemos visto que la soberanía alimentaria es, como decía José, un derecho humano. ¿Cómo se defiende? ¿Cómo se llena de contenido? ¿Cómo resistimos a estos embates de las multinacionales para ganarnos el derecho a tener soberanía alimentaria? Pancha Rodríguez, presidenta de Anamuri. Bueno, nosotros hemos venido afirmando desde un principio, y por eso han habido 2 conferencias mundiales, ¿no? La primera fue en Cuba, en el 91, y después vino Nielen, que tiene una historia muy linda, porque Nielen fue una mujer que descubrió el sorgo, que es el alimento básico de África, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, nosotros le hemos puesto mucho corazón en la campaña de las semillas, de estas semillas que están en resistencia y que a pesar de todas las trabas que nos ponen, transitan por el mundo porque han sido los alimentos el principal foco de unidad y de alianza y de reencuentro de los pueblos, ¿no? Entonces, si no, tendríamos que explicarnos cómo, por ejemplo, el arroz que viene de Asia hoy día sería infaltable en nuestras mesas, o viceversa, como nuestro maíz, como nuestras papas, ¿no? Hoy día están en todas partes del mundo, son parte de la alimentación de los pueblos. O sea, creo que de ahí hay una cultura campesina que es capaz de generar alianzas a lo mejor tan importantes como la que hoy día hemos ido construyendo, porque la vía campesina tiene un peso a nivel mundial, que de repente se desconoce, que aquí estamos, digo yo, de repente tan aislados que no nos damos cuenta. Pero, por ejemplo, cuando José hacía alusión a algunos de los capítulos que tiene la Declaración Universal de los Derechos Campesinos y de otros sectores que trabajan en la agricultura. 17 años estuvo en discusión en Naciones Unidas, dijéramos, la declaración, hasta que el año pasado, a finales del año pasado, fue aprobada. Pero junto con eso, un decenio. O sea, es tanto el problema del hambre en el mundo y tanto el problema de la pérdida de la agricultura campesina que se decreta un decenio para poder, dijéramos, superar este despoblamiento que se está dando en el campo, que tiene que ver mucho con los procesos migratorios, principalmente de la juventud, cuando no hay oportunidades reales, cuando no se abren caminos para poder seguir, porque lo que se está buscando es vaciar el campo de campesinos. Eso es vaciarlo, no es que es dejarlo como tarjeta postal. Por eso que el acento se pone mucho y todos los programas que muestran lindos paisajes, ricas comidas, no, pero no muestran la realidad del campo, no muestran lo que hoy día está pasando y lo que significan estos procesos de expropiación tan grandes desde la tierra y desde nuestra propia cultura. Por eso nosotros decimos que la lucha por la soberanía alimentaria es una lucha más amplia, es una lucha política, es una lucha social, cultural, económica, es una lucha productiva. ¿Qué producimos hoy día en este país? Nosotros decimos estamos produciendo para afuera y se exporta, dijéramos, el plato fuerte, los salmones, que han infectado todo nuestro mar, que ha significado, dijéramos, pérdidas de territorio, pérdidas de cultura,
y que hay un desastre bastante grande en toda la producción acuícola, entre otras cosas, ¿no? Se exporta la fruta para el postre, el vino y, ojo, las semillas transgénicas. En este periodo, frente a la pandemia, el gobierno se ha encargado de mantener una serie de leyes, ¿no? Y de decretos a espalda del pueblo, que lo que uno que está garantizando es que este sistema no caiga después del avance de las luchas políticas, sociales que nosotros tenemos y lo que va a significar construir esta nueva constitución. Por eso que decimos que la soberanía alimentaria debe ser incorporada en los más amplios sectores sociales. Tiene que ser una combinación de medidas locales con medidas políticas a nivel nacional. ¿Cómo es posible que el ministerio no haya dado respuesta a un plan de emergencia que le hacíamos las organizaciones campesinas para poder tener plan de emergencia de siembra, que es lo más inmediato que se requiere, ¿no? Tiene que haber una resistencia rural y urbana. Y yo creo que la resistencia urbana hoy día se está expresando en la cantidad de huertas que han surgido al calor de las ollas comunes, las huertas comunitarias y las huertas en los pequeños jardines. Nosotros hemos hecho, ¿no? El pueblo ayuda al pueblo, solidariza con el pueblo, nosotros solidarizamos con la ciudad y mandamos nuestra semilla, enviamos nuestra semilla de diferentes puntos del país para esas huertas urbanas, porque esa es resistencia y fortaleza de la lucha, es parte de la resistencia como tal, ¿no? Es parte de la resistencia de lo que comemos hoy día y de lo que compramos y dónde compramos, porque las cadenas alimentarias las estamos alimentando nosotros, ¿no? Y en la cadena tremenda, lo que decía José, no solamente en lo farmacéutico, en lo agroquímico, es el transporte, ¿no? Es el cambio climático, es lo que estamos produciendo, lo que va envenenando el ambiente, lo que está hoy día contaminando y lo que hoy día pone en más peligro el calentamiento global. Son los sistemas productivos de las grandes empresas. Este virus es producto de los sistemas alimentarios. Y fundamentalmente tiene que ver todos los virus que han aparecido, que las vacas locas, que el incisial, ¿no? Todos los virus han aparecido producto de eso. Y a eso es lo que nosotros tenemos que poder, dijéramos, generar estos puentes y estas alianzas entre campo y ciudad, precisamente para defender los derechos de los pueblos. Y el derecho de los pueblos es a la alimentación. Es un derecho de vida. Es nuestro derecho por la vida, es nuestra lucha por la vida. Ellos han generado una serie de mecanismos que no nos damos ni cuenta, ¿no? La Organización Mundial del Comercio, la OMC, ¿para qué se creó? ¿Para qué crear un UPOV? ¿No? Si no es para resguardar los intereses del capital y determinar, dijéramos, la forma de vida y lo que tienen que producir y para quiénes producir los pueblos. Entonces, esto significa una expulsión de muchos campesinos del campo. Nosotros no hemos terminado. Nosotros creo que en este periodo se ha seguido profundizando lo que ha sido el proceso de contrarreforma agraria. Por eso que nosotros postulamos y levantamos la bandera de una reforma agraria integral. No es solamente un proceso de apropiación de la tierra. Es como la soberanía alimentaria. Cuando decimos la soberanía alimentaria, no solamente estamos planteando el derecho a la alimentación, estamos hablando de los derechos de los pueblos. Y cuando estamos hablando de una reforma agraria integral y una reforma agraria popular, significa que todo el pueblo tiene que involucrarse, porque la producción de alimentos es lo que garantiza la vida, es lo que garantiza la vida. Es tan simple que si tú dejas de comer, te mueres. Y por eso que cuando vemos, dijéramos que nuestros hermanos, los pueblos originarios, ¿no? Las mujeres ayer para buscar a su desaparecido, ofrendaban su vida cuando hacen huelga de hambre. Están poniendo su vida por medio. Y nosotros cuando estamos haciendo esta lucha por la soberanía alimentaria, por el derecho a una alimentación sana, estamos luchando por la vida. ¿En qué condiciones nos pilla esta pandemia? ¿Por qué estamos tan vulnerables? Porque los sistemas alimentarios que hoy día tenemos son sistemas que nos enferman. Miremos la cantidad de enfermedades que han aparecido. ¿Cuál es la resistencia que tiene el pueblo? ¿Y por qué los muertos son del pueblo? ¿No? ¿Por qué toda la cantidad de gente que muere de los sectores populares? No están muriendo los ricos. Dice, este virus no discrimina, no es verdad, discrimina. A nosotros nos trata mal, al pueblo lo trata mal. Arriba está toda la protección, están todos los sistemas, tienen todo lo que nos ha arrebatado, es lo que custodian, dijéramos, a las clases altas.
Entonces, por lo tanto, para nosotros dijéramos, esta lucha que tenemos que hacer, que es parte de la construcción de la nueva constitución, la que vamos a hacer el pueblo, y que de esa nueva constitución emergerá con fuerza un programa popular donde generemos unidad y avancemos para promoverla, defenderla y sostenerla, ¿no? Porque puede ser la constitución muy buena, podemos crear a lo mejor la mejor constitución, pero si no creamos las bases desde el pueblo para sostenerla, para defenderla, para hacerla cumplir, puede ser letra muerta. Y creo que tenemos que aprender de la experiencia que nos van entregando, que nos han entregado incluso los gobiernos progresistas. Tenemos bella constitución, extraordinaria constitución en Ecuador, en Bolivia. Pero ¿qué teníamos? Teníamos una parte del gobierno. No teníamos el gobierno. Los gobiernos seguían presionados bajo la cautela del capital. Era la presión del capital. Y eso el pueblo no lo entiende. Y yo creo que nosotros vivimos una experiencia bastante fuerte con el derrocamiento del gobierno popular. No ha faltado hablar de esos 1000 días maravillosos en que el pueblo tuvo todo y que se avanzó para poder valorizar, dijéramos, lo que ha sido. Y eso es lo que pensábamos en este año, cuando Manuel nos invitó a conformar el Comité de Unidad Popular para celebrar los 50 años. Y nos hicimos todo un caminar. Dos cosas importantes. Primero fue el levantamiento popular. Se nos adelantó. Y podía haber sido un camino en que realmente pudiéramos recorrer esa senda de ayer para poder situar y poder retomar el camino ahora, ¿no? Y después vino el virus, que le cayó como un regalo del diablo a este gobierno, y a los gobiernos, a todos los gobiernos, porque lo que aplasta el virus son los procesos sociales que se estaban dando no solamente acá en Chile, no solamente acá en Chile, tenemos que aprender a mirar el mundo, porque no somos un país aislado, estamos dentro del contexto de lo que significa el avance del capital en el mundo y lo que es la crisis del capital. Y no tienen la salida, y por eso que nos golpean a nosotros buscando esa salida. Y yo creo que es la reacción que nosotros tenemos que tener. Por eso decimos, la lucha por la soberanía alimentaria es una lucha multidimensional, nos involucra a todos y a todas. Defender la alimentación de este pueblo es una responsabilidad no de los campesinos, es la responsabilidad de país. Y por eso que decimos que una reforma agraria nueva tiene que haber, tiene que cambiar estos sistemas hoy día dominados por las grandes empresas. No queremos tener un ministerio para las grandes empresas y un INDAP para los campesinos. Queremos tener los recursos necesarios. Queremos seguir produciendo los alimentos que este pueblo necesita, que el país necesita, y tener el excedente, porque también la economía necesita de ese excedente, pero bajo un intercambio también entre iguales, solidario entre los países. Éramos lo que esperábamos y soñábamos que iba a ser Mercosur, ¿no? Hasta que el capital se apodere en Mercosur y acaban los sueños de los pueblos. Entonces creo de que en ese sentido ese es el reto que tenemos hoy día, cómo construimos unidad frente a lo que significa defender, ¿no?, la riqueza de este país. Yo lo decía el otro día, nuestros recursos naturales no tienen valor, son de todos nosotros, no tienen un valor económico para nosotros, son nuestros, hasta que se mete el capital, se apropia de ellos y los convierte en una mercancía. Convirtió la alimentación en mercancía, los bosques nativos se derribaron para plantar, dijéramos, un bosque de mercancía, ¿no?, pino y eucalipto, se apropia de nuestra agua, expande una minería que no tiene parámetro, se apropian de las aguas, de las tierras de los campesinos, de los pueblos y de la cultura. Entonces creo que hoy día necesitamos con urgencia que este proceso avance. A mí no me cabe ni una duda que la prueba va a ganar, ¿no?, porque todos estamos en eso, pero creo que tenemos que reforzar, porque, ojo, esta convención mixta es tramposa, no es paritaria, no es la mitad hombre y es mujeres, no, es una trampa que nos han puesto por delante. Pues nosotros luchamos por una asamblea constituyente, pero después de esto, todas nuestras organizaciones se tendrán que convertir en la gran asamblea constituyente que haga florecer esta nueva constitución. Es la tarea que tenemos, ¿no? Por eso que la apruebo. Y la segunda opción de esta convención constitucional hoy día es el camino que nos han abierto las luchas del pueblo y tenemos que reforzarla. Ahí hay que tener cuidado, porque de repente hay algunos que dicen, no podemos hacer esto. No, durante todos estos años hemos estado votando por lo menos malo.
y tenemos que cambiar la historia. Después de esto votaremos por lo mejor, por lo que el pueblo quiera, por lo que el pueblo necesite y por lo que nos permita avanzar. Muchas gracias, Francisca, con ese llamado, digamos, a cambiar de eje, dejar de votar por lo menos malo y empezar a votar efectivamente por lo que necesitamos. Bueno, haciendo un paso, la verdad es que es tremendamente interesante cómo lo plantea Francisca, porque no solo lo hace desde el análisis teórico, sino desde la acción, desde ser una mujer campesina, identificarse además cultural y socialmente con este elemento que es fundamental. Bueno, para los que escuchaban, Francisca hacía referencia a la convocatoria que había hecho Manuel Ahumada como presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre a conmemorar los 50 años de la Unidad Popular que se hizo previo al levantamiento popular, estallido social, y bueno, y dentro de eso se han logrado ir avanzando, pero lo que ha quedado claro es que en cada uno de los foros, seminarios que nos hemos encontrado, es que en muchísima gente le hace sentido hoy día con mayor fuerza los 1000 días de la Unidad Popular, porque finalmente encontramos en esos elementos de la Unidad Popular ejes fundamentales, transversales que permiten mirar un país de una manera distinta. Pero además Francisca nos colocaba el acento en que hay que tener cuidado, no se trata solo de construir una constitución acorde a los sueños que tenemos, sino que hay que defenderla, hay que llenarla de contenido y tener un pueblo empoderado para que efectivamente se pueda avanzar a que se haga efectiva. José, en el marco de la discusión de una nueva constitución, se requiere generar un marco para la gobernanza de las políticas agrícolas y alimentarias, que incorpora, entre otras, una nueva reforma agraria, así como hemos hablado en el cobre de una renacionalización del cobre, aquí se requiere una reforma agraria. ¿Cómo podemos asegurar que en el marco de la discusión de la nueva constitución se pueda generar efectivamente este marco para la gobernanza de las políticas agrícolas y alimentarias? Bien, Gloria, te voy a contestar, digamos, en un marco más amplio y más genérico, digamos, esta preocupación y esta preocupación que todos tenemos, ¿no? De cómo se materializa esto, ¿no? Pero quería contarle algunas cosas y va a ir surgiendo la respuesta, digamos, sola. Desde el punto de vista en el ámbito internacional, la soberanía alimentaria es un concepto también revolucionario, porque promueve cambios profundos, muy profundos, para la subsistencia de la especie humana, ¿no? Esa es una característica importante. Hay varios países en el mundo, y a propósito de los cuales tenemos que aprender, que han considerado y han incorporado y reconocido en sus constituciones la soberanía alimentaria. Por ejemplo, Ecuador, conociendo, digamos, las dificultades de este último gobierno, pero en definitiva, previo a eso, Ecuador lo transformó lo incorporó a su constitución. También Senegal, también Malí, Bolivia, Nepal, Venezuela, Egipto y Nicaragua, ¿no? Son procesos, digamos, que se van abriendo paso. No olvidemos que muchos de estos países, y a propósito de la conmemoración tan importante que se ha hecho a propósito de lo que contaba Francisca y Manuel, digamos, en este hito que hubo de la celebración, la conmemoración de los 50 años del gobierno de la Unidad Popular, no nos olvidemos que en muchos de estos países el ejemplo de Salvador Allende, el ejemplo de la experiencia del pueblo, digamos, así, construyendo su futuro, su destino, ese ejemplo lo toman hoy día, en este tiempo, como muy actual. Es notable que en muchos de estos países los libros de Allende se venden en la calle, se venden en todas partes, todo el mundo conoce, hay mucha información y muy documentada de lo que fue la experiencia de la Unidad Popular. Entonces no es casual, digamos, ¿no? Ahí se cruza, digamos, este concepto a nivel internacional. Ahora, desde otra perspectiva, la situación en Chile, hay que puntualizar algunas cosas muy importantes. Todos sabemos que somos campeones de las exportaciones, especialmente de las exportaciones hortofrutícolas, ¿no? Pero el país hacia el interior nos quedamos solo con los desechos de las exportaciones. Esto ha significado, porque este modelo agroexportador que tiene este sistema neoliberal en Chile,
ha ido cambiando la dieta de la población. Disminuyó el consumo de fruta y de pescado. La fruta disminuyó en un 20% y el pescado ha disminuido en un 60%. Bueno, eso en la dieta de nosotros, del pueblo, digamos, ¿no? Esto entonces se transforma en un problema de salud pública, porque en definitiva, naturalmente, y como nos explicaba Francisca, la gente se enferma a propósito de estos modelos, se enferma de verdad, a propósito de estos modelos económicos y sociales, digamos, que no ponen al ser humano en el centro. Por lo tanto, pero esto trae aparejado problemas sociales muy complejos también, a propósito de que en la precariedad laboral de los trabajadores del campo, los temporeros, todo lo que ha significado todo ese proceso de despojo de derechos de los trabajadores, y han cambiado las relaciones laborales en el campo. Los campesinos han perdido la tierra, han perdido el agua, han perdido las semillas, y por el otro lado se han apropiado en este modelo agroexportador las transnacionales, los grandes oligarcas, digamos, que mantienen el negocio de la producción de alimentos como elementos centrales de su actividad. Entonces, por lo tanto, los desafíos de recuperar la agricultura campesina, que es base de la soberanía y la seguridad alimentaria, es un imperativo que debe hoy día estar en el centro de lo que es la lucha del pueblo por esta nueva constitución. Quería, ¿cuáles han sido las complicaciones, cuáles han sido las políticas que el Estado ha desarrollado y que están naturalmente en contraposición completa con el concepto de soberanía alimentaria, sobre todo en la producción agropecuaria, ¿no? Los ejes que ha privilegiado el Estado es la presencia de poderosas cadenas agroalimentarias que dominan la alimentación de todos los chilenos, la persistencia de un código laboral que no promueve la formación de organizaciones en el sector. Por lo tanto, la sindicalización campesina se transforma en un elemento también reivindicativo muy importante. Se ha impuesto un sistema que promueve y financia la destrucción del patrimonio genético vegetal. Esto es un elemento muy grave. Sabemos de familias poderosas, que digamos, ligadas al Senado, ligadas a las grandes transnacionales que se han apoderado de este patrimonio genético del país. Y la resistencia también sabemos que han tenido el mundo campesino, los dirigentes de esto, y Pancha y su compañero han sido también baluartes de la resistencia de que este patrimonio no sea apropiado total y completamente. Pero también los otros aspectos, por ejemplo, la imposición que se pone a través de normas y de la tradición para hacer, los productos, hacerlos estéticamente mejores para el comercio internacional, en circunstancias que generan complicaciones muy fuertes y graves. Por ejemplo, estos insumos agropecuarios resultan con altos niveles de toxicidad, con hormonas, fertilizantes, herbicidas y otros productos químicos que controlan plagas y enfermedades que se generan. No existe, promoción del control biológico de las plagas, ni tampoco otros métodos importantes que permiten, digamos, desarrollar en forma más sana esta producción. Y además también la ausencia que existe desde el Estado de políticas integrales de estímulo y desarrollo de cultivos básicos, que ya planteaba nuestra compañera Francisca, digamos, estos 14 cultivos básicos que se planteaban en el gobierno de la Unidad Popular. Bueno, por otro lado, quería hablar también de los desafíos, ¿no? Los desafíos que tenemos, porque en definitiva, ¿cómo vamos a dotar de contenido, como decía Gloria, este proceso que viene? Los desafíos pendientes para la soberanía alimentaria. Podemos enumerar algunos que aquí tenemos ya conceptualizados. Primero, elevar este concepto de soberanía alimentaria a una categoría constitucional, ya lo decíamos, ¿no? Para aplicarla como una política estratégica.
rectora que oriente el desarrollo económico y social del país. Ese es un tremendo desafío. La creación de un sistema nacional alimentario de regulación de precios y calidad, con participación de los pequeños productores y campesinos, de las instituciones públicas relacionadas con el agro, que sean competentes para esto, del comercio detallista establecido, la organización de las ferias libres que juegan un papel muy importante también para eliminar estos intermediarios que generan grandes rentabilidades, digamos, en contra del presupuesto de las familias. Sistemas que se implementan, que deben implementarse con una efectiva fiscalización de esta cadena agroalimentaria que se produce, que dominan, decíamos, estos procesos productivos. El restablecimiento de los derechos de la sindicalización de los campesinos, de los trabajadores y trabajadoras rurales, a través de la conformación de sindicatos comunales, por ejemplo. Una nueva ley, ya lo decía Pancha, una nueva ley de reforma agraria, que reconozca la función social de la tierra y revierta esta extrema concentración de la propiedad de la tierra que hoy día existe en Chile. Diseño y establecimiento de un sistema de manejo integral de cuencas hidrográficas, por ejemplo, que es un tema muy importante para el buen riego, con plena participación de las comunidades rurales y las comunidades urbanas que también están involucrados en lo mismo. Recuerden ustedes que el tema del agua, a propósito de la privatización y la vergüenza de ser el único país del mundo que tiene privatizada el agua, se transforma también en un elemento central de la concepción de este nuevo principio que es la soberanía alimentaria. Elevar a norma jurídica constitucional la protección y defensa del patrimonio genético vegetal, originario y tradicional, porque es un patrimonio cultural ancestral que ha sido creado y protegido por las comunidades rurales del país en toda la historia. La provisión legal del establecimiento de cultivos transgénicos en territorio nacional. Hay muchos países que lo han hecho y su agricultura ha florecido porque los cultivos transgénicos matan todo lo que dice relación con nuestra flora y con nuestros productos autóctonos, históricos. También el establecimiento de un sistema de fiscalización municipal participativa de las principales actividades económicas que se realizan en cada comuna del país. Fortalecer las medidas tendientes a facilitar el acceso a la tierra de los jóvenes y las mujeres rurales para el desarrollo de actividades agrícolas, así como el acceso a recursos que permitan su integración productiva plena. Es importante y es muy interesante y muy emocionante ver cómo los niños aprenden y quieren aprender y se involucran, sobre todo lo hemos visto en los huertos urbanos que se han construido en este último periodo, cómo gozan y aprenden de una manera impresionante, digamos, y eso es muy importante. También introducir con mayor fuerza las tecnologías de la información como herramienta para mejorar las posibilidades de comercialización de los productos de la agricultura familiar campesina. Hay que incrementar también su capital social, la generación de redes, sobre todo en el segmento de los jóvenes rurales, para poder contrarrestar y evitar este abandono que hacen normalmente los jóvenes sin futuro hacia la ciudad y abandonan los territorios agrícolas por la pobreza, por la falta de oportunidades. También hay que profundizar los programas gubernamentales de inclusión de la agricultura familiar campesina en las compras públicas de alimentos, para que de esa manera democratizar los precios, como se dice, ¿no? Y también desarrollar una potente línea de investigación en agroecología con los diferentes centros de investigaciones, promover que las universidades se involucren, que sean parte de elementos importantes de la formación de los estudiantes y transferir a las organizaciones locales y a los trabajadores del campo ese conocimiento. Es muy importante. Y también ampliar los programas, esto para finalizar, ¿no? Entre otras cosas que deben ir surgiendo también de la discusión del pueblo, ¿no?
ampliar los programas de apoyo a la comercialización de productos de la agricultura campesina e indígena y la apertura de nuevos canales comerciales, apuntando a la reducción de intermediarios y promoviendo la masificación de los circuitos cortos en la venta de los productos campesinos. De esa manera, entonces, se amplía el mercado y las ciudades donde se concentra la mayor cantidad de población en el país puedan tener acceso entonces a esta alimentación sana, limpia, ecológica y, ¿cómo se llama?, y que permite entonces mejorar la salud de la población. Esos elementos, digamos, yo creo que deben ser y debemos ponerlos en el centro de la discusión de este proceso que vamos a comenzar a vivir en los próximos días para poder entonces luchar porque efectivamente queden consagrados y ¿cómo se llama? No solo en la Constitución, sino también en las leyes, nuevas leyes que tendrán que surgir de este proceso constitucional. Quería decirles también que este es un tema profundamente político, pero también, sobre todo para los jóvenes, este es un tema profundamente también de cuidado de la vida, de la naturaleza, de la ecología. Yo creo que podemos resumir, y me lo provocaba un poco este criterio que lo he escuchado y lo he leído muchas veces y lo he escuchado sobre todo los dirigentes campesinos, y a Francisca en particular. La soberanía alimentaria va a permitir enfriar el planeta. Ese es, yo creo, un concepto del cual nosotros tenemos que promoverlo y apropiarnos, digamos, para poder efectivamente que se pueda dar cumplimiento, digamos, a todo esto que hemos ido planteando, que ha ido surgiendo principalmente de las organizaciones campesinas, de mujeres, de hombres, digamos, del campo y de las familias que han desarrollado, digamos, en profundidad toda esta concepción, este nuevo principio que en el fondo va a salvar a la humanidad. Eso quería agregar. Muchas gracias, José. La verdad es que cuando tú terminas, a propósito de la pregunta de cómo vamos a garantizar los elementos en la discusión de la nueva Constitución, y tú terminas con una cosa que es fundamental. La soberanía alimentaria va a asegurar la supervivencia del planeta, es decir, como decía Francisca, va a asegurar la vida también de los seres humanos. Bueno, han transcurrido ya el tiempo de nuestro programa, la verdad es que, y por supuesto que Manuel lo va a plantear muy seguramente, estos son temas ejes fundamentales. Nuestro compromiso desde la Confederación de Trabajadores del Cobre es ser parte de este proceso constituyente. Entendemos que la generación de contenidos, y la verdad es que hoy día, al escucharlos a ustedes tres, y muy especialmente relevar el aporte de Francisca y de José en un tema que es tan fundamental en la historia del futuro y del presente de nuestro país, nos hace sentir que estamos haciendo el camino correcto, de empezar a abrir temas, discutir. Lo más probable es que nos vamos a volver a invitar para tener en un formato distinto, tal vez, de seminario, poder escuchar y desarrollar estas tremendas ponencias que ustedes nos están entregando de manera generosa, cariñosa y solidaria con tanto contenido. Solo al término, algunos saludos. Fernanda Hughes, que está siempre además viéndonos, siempre nos manda saludos. Dice: la pérdida de la soberanía alimentaria es lo último que se pierde. Una de las primeras conductas sociales que tuvimos como especie fue compartir el alimento. Ana María Fuentes nos dice: saludos a los y las panelistas, gracias, un abrazo desde Curicó. Me quedo con estos saludos solamente porque ya estamos en el momento de la reflexión final. Vamos a entregar la palabra entonces para esta reflexión, si es que les queda algo más que decir. Sé que hay muchísimo más que decir, pero algo que tengamos que saludar especialmente o reforzar hoy día con el compromiso que nos vamos a volver a ver. Es un tremendo aprendizaje el estar con ustedes, de verdad. Entonces vamos con las palabras finales y vamos con Francisca Rodríguez, quien hace esta última reflexión al final de nuestro programa hacia la soberanía alimentaria. Bueno, primero que nada agradecer el espacio, la posibilidad de conversar de estos temas. Estamos empezando. Yo creo que va a ser un tema mucho más álgido en la medida que estemos
en este proceso constituyente va a ser mucho más claro y se va a abrir mucho más la conciencia de la gente, porque el pueblo está recuperando, no solamente despertó, sino que está recuperando conciencia, y eso es fundamental para ir construyendo caminos de unidad. Creo que hoy día tenemos que apostar a que tenemos que construir caminos de unidad, que tenemos que mirar con perspectiva al futuro, que tenemos una gran tarea todas y todos, ¿no? Para poder construir una nueva constitución paritaria y plurinacional, donde los derechos de todas y de todos estén garantizados y el derecho a la soberanía alimentaria esté también dentro de la Constitución garantizado como uno de los derechos humanos básicos. Decirles que el próximo 16 de octubre, estos próximos días, es el Día Mundial de el Día Mundial de la Alimentación. Nosotros lo hemos declarado ya hace varios años que lo declaramos el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria. Por lo tanto, a las 6 de la tarde, la CLOC, las organizaciones que integran la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo de Chile, vamos a tener un conversatorio desde las organizaciones campesinas sobre soberanía alimentaria. Así que los dejamos invitados a todas y a todos. Va a ser un conversatorio, queremos escuchar opiniones, sugerencias, propuestas, ¿no? Y críticas también, ¿por qué no? Si podemos hacerla dentro de un marco de fraternidad y que nos lleve realmente por los caminos de la unidad. Así que muchas gracias. Y soberanía alimentaria, ya. Entonces estaremos el 16 a las 18 horas participando de este conversatorio de soberanía alimentaria, como nos ha invitado Pancha, y además nos haremos cargo de esa consigna, soberanía alimentaria ya. José Campuzano, la última reflexión. Sí, Gloria y Manuel, yo quería en primer lugar valorar y resaltar, digamos, con mucha convicción y también con mucha esperanza este esfuerzo y este trabajo que ustedes desarrollan, que de poner estos temas en el tapete, en el medio, digamos, de lo que significa esta tremenda lucha tan importante que se viene desarrollando en donde el pueblo de Chile por fin recupera los puentes culturales con el pasado, con esa experiencia tan importante que vivimos de lo que fue la Unidad Popular, pero por otro lado, con la mirada puesta en el futuro, que es el énfasis, digamos, que hemos escuchado y que hemos visto que desarrolla sobre todo la Confederación de Trabajadores del Cobre. Es muy, muy importante el trabajo que hacen y este esfuerzo que están haciendo de poder convocar y de poder poner en el tapete y en la discusión pública estos temas que son tan esenciales y tan importantes, nos llenan, digamos, naturalmente de esperanza. Y yo creo que ese esfuerzo va a ser muy bien pagado en el buen sentido, digamos, por la sociedad, por el pueblo. Yo creo que este esfuerzo que han hecho, que hacen, digamos, al final del día se transforma en lo esencial también para poder educar, para poder desarrollar estos temas, para poner estos temas, digamos, en el tapete. Yo creo que ese es lo que me llena de orgullo y les agradezco muchísimo poder participar con ustedes en esto. Así que muchas gracias y un saludo para todos los trabajadores de la Confederación, a todos los trabajadores mineros y también un abrazo para ti, Gloria. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, José. Muchas gracias, José, por estar con nosotros y creo que también en parte de la mirada del futuro hay que hacerse cargo de tomar la historia, que es un tremendo legado. Les queremos recomendar a los que están interesados en estos temas que puedan leer un libro que se lanzó hace algunos años que se llama Sembrando Horizontes, que es precisamente la historia de un dirigente respetadísimo en nuestro país,
que encabezó durante mucho tiempo, fue un histórico dirigente campesino, fue el primer presidente de la Confederación Campesina Ranquil y quien cumplió un rol fundamental, extraordinario en la reforma agraria que se inició en el gobierno de Eduardo Frei Montalva y continuó y se concretó fundamentalmente en la Unidad Popular de la mano del presidente Salvador Allende. Me refiero además a este dirigente que fue fundador de la Central Única de Trabajadores el año 53 y que tiene un nombre que comparte con nuestro invitado de hoy porque es su padre. Me refiero a José Agustín Campuzano, un hombre el cual merece todos los homenajes y que son parte de la cadena humana de los que vamos construyendo con la mirada en el futuro, pero con el acervo cultural de la historia. Para tu padre, en la distancia, ese abrazo Muchas gracias. y les recomiendo que lean este libro que es muy, muy Muchas gracias. interesante. Manuel Gracias. Ahumada, dígame, diga, José. No, no, muchas gracias, me emociona mucho, gracias. No podía estar ausente el legado de tu padre en un conversatorio tan importante, José. Manuel Ahumada. Sí, yo agradecer a Francisca, a José, por ayudarnos también a poder ver instalar estos temas. Necesitamos instalar estos temas, o sea, el tema el derecho a la alimentación, conceptos como soberanía, dar cuenta, poder entregar un granito de arena ahí a los conocimientos de quienes nos puedan ver, a los trabajadores, de que los temas no son menores, o sea, de que la soberanía no es la soberanía que nos han instalado desde nuestra educación, que es la soberanía en un mapa, tiene que ver con conceptos mucho más profundos y que nos permita de alguna manera poder aportar con la discusión que se nos está dando el pueblo, que tiene que ver con esto, del poder tener alimentación digna, poder tener vivienda digna, tener trabajos dignos, tener salud digna, tener educación digna. Y permitirnos, y la soberanía popular está en eso, en que el pueblo se permita construir país, que también nos han quitado eso. Y para poder construir país, poder entregar y pedir y solicitar los aportes de personas tan importantes como ustedes que nos permitan un poco poder tener estos elementos y ponerlos en el conocimiento y en las cabezas de los trabajadores. Que nos puedan ver para poder instalar esto, porque se nos vienen estos debates no menores, y necesitamos nutrir a nuestro pueblo de la mayor cantidad de elementos, además del conocimiento que tiene nuestro pueblo, porque vivimos en carne propia este capitalismo neoliberal brutal. Pero de alguna manera nos vamos entregando y nutriendo con elementos para poder dar este gran debate, esta gran batalla, y que es construir país para todos. Entonces, nada, y este era un tema que por eso también lo abordamos cerquita del 25, porque son temas, dice Francisca, que empieza a instalarse, no, es un tema fundamental, o sea, la alimentación tiene que ver con nuestra vida, la alimentación tiene que ver con nuestro entorno, con nuestro ecosistema. Así que agradecidos, esperamos haber cumplido con esa labor. Saludo a Fernanda, que siempre nos ve, decía Gloria, está bien, ojalá pueda, porque quería venir ella es de Argentina, quería venir y ojalá estar en el proceso para mirar el proceso el proceso constitucional, este plebiscito en Chile, ojalá pueda. Ella también es colaboradora, siempre ha colaborado, siempre ha estado cercana a la Confederación, es una socióloga que nos ayuda, ha estado transmitiendo y tratando de convencer también en su momento en Argentina de que ese tal milagro chileno no existía cuando lo trataban de instalar en Argentina, así que también un abrazo, un saludo a ella, que también da grandes batallas. Y nada, esperar que nos conectemos la próxima semana. Es un tema importante, mucho se ha hablado de modelo de desarrollo y yo creo que es un concepto que tenemos que aterrizarlo y que es un concepto que engloba justamente todas las temáticas por las que nos hemos paseado durante estos 20 y tantos programas
que tienen que ver el cómo cuajamos y cómo conversan una cosa con otra. Justamente lo que decía José, el cómo tenemos a nuestras universidades pensando en el país, cómo tenemos a nuestras comunidades pensando y construyendo país, cómo hacemos de que nuestras fuerzas armadas o fuerzas de orden defiendan esta soberanía, no la soberanía de unos pocos, sino que defiendan la soberanía del pueblo y también construyan país en conjunto con el pueblo y no bajo la bota del capital, sino que se pongan a disposición del pueblo y cumplan el rol que tienen que cumplir y defender esa real soberanía. Así que agradecidos y bueno, invitarlos a que vean el próximo programa, que también va a estar muy interesante. Muchas gracias, Manuel, con esa Gracias, invitación al próximo programa, pero muy agradecido por todo lo que hemos hoy día aprendido, porque efectivamente hemos aprendido muchísimo. Bueno, el director del programa me dice, por favor, que avisemos que mañana la secretaria general de la Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC, Ana Lamas, va a estar en el ciclo de conversatorios FASIC, Desafíos de los Derechos Humanos en Tiempos de Emergencia, y va a estar abordando el tema Mujeres y Nueva Constitución con otras invitadas, así que les invita a poder participar si es que tienen tiempo, digamos, les invitamos a que participen también en esto. Bueno, ha sido un foro, como lo decíamos, un conversatorio en que hemos aprendido muchísimo, en que además con mucha emoción, porque yo creo que cuando hablamos con Francisca, vemos una mujer que ha hecho de su vida el tema de la asociación de mujeres rurales, cuando habla de la cultura, cuando habla de lo que fue el inicio de esta soberanía alimentaria, esa lucha que se hace, cuando vemos en José Campuzano que desde su expertise tiene una convicción absoluta, y por eso hacíamos referencia a la historia de su padre, digamos, que es un hombre que posteriormente es detenido, es expulsado del país, es un luchador que luchó tanto y bregó tanto como tantos hombres y mujeres que concretaron el avance de la clase trabajadora en el periodo de la Unidad Popular, fueron grandes luchadores, como lo es Francisca, como son los que están en los paneles. Nos emociona porque recogemos el legado, lo miramos hacia el futuro, y hoy día efectivamente estamos en un momento que es histórico. De nosotros depende que podamos cambiar nuestro país. Con el legado de los nuestros y las nuestras vamos a cambiar este país. Por eso es tan importante educarse, formarse, transmitirle a los compañeros y compañeras. Lo que decía Francisca, cómo no va a ser maravilloso pensar en que podemos levantar huertas populares, incluso en nuestros jardines, en los pedacitos de tierra que haya. Hacer ese trabajo es fundamental porque se trata de cambiar desde aquí, desde la cabeza, desde el corazón, podemos cambiar el país. En ese desafío estamos y le agradecemos este abrazo enorme a la distancia para Manuel Ahumada, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, para Pancha Rodríguez, la presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas Anamuri, para José Campuzano, ingeniero civil en minas, consultor en desarrollo sustentable, y que están dispuestos a compartir con nosotros sus conocimientos de manera generosa, solidaria, pero además con sentido de clase. Nos vemos el próximo jueves y a seguir trabajando por el apruebo. No hay que perder ni un solo minuto.